El sistema de justicia está diseñado en función de las capacidades cognitivas de los adultos y sin considerar las necesidades especiales de la infancia. Tanto por la violencia vivida como por las características propias de la infancia, un niño o niña víctima requiere de adecuaciones a la hora de su participación en procesos de justicia. Si no se consideran, se somete a la niña a una posible revictimización al confrontarla con un mundo adulto que no puede controlar ni comprender. En particular, veremos en esta presentación una de las situaciones más revictimizantes y también de las más frecuentes dentro del proceso de justicia. El niño llamado a participar muchas veces a lo largo del proceso, llegando a pasar meses o años entre una y otra participación. Más adelante en el curso se revisarán las reglas procesales para evitar esta repetición nociva. Veremos ahora los efectos que ello puede tener en la dinámica psicológica de la niña. La perito debe tener presente la importancia de que el niño sea requerido para testificar la menor cantidad de veces posible, y la justificación para ello está sustentada en los siguientes fenómenos. La repetición procesal en las niñas, niños y adolescentes tiene distintos efectos nocivos. La repetición genera angustia de contar lo que le ha sucedido, angustia de acudir al juzgado o al ministerio público, la sensación y temor de no ser creída, confusión sobre los hechos vividos, la dificultad de elaborar y cerrar el tema, y afectación y manifestaciones físicas directas. El primer efecto, la angustia de contar lo que le ha sucedido, se da al revivir el recuerdo. Contar lo vivido es un desafío enorme para un niño que ha sufrido violencia, sobre todo cuando quien lo ha agredido es una persona significativa para él. En general, están paralizados y atrapados en el silencio y el miedo de hablar, amenazados directamente o con fantasías de ser agredidos si hablan. Todo esto provoca múltiples dificultades emocionales, y cada vez que la niña tenga que repetir lo sucedido, se actualizarán en la dinámica psicológica estas vivencias como si las estuviera volviendo a vivir. Como todo niño se sintió indefenso, confundido y vulnerable durante la victimización sufrida, a mayor cantidad de repeticiones del relato, más veces revive la experiencia, vuelve a estar expuesto a los efectos de la angustia y más nocivos son esos efectos de la situación. Sobre todo porque la repetición en el contexto judicial es impuesta y provocada, diferente a lo que puede ocurrir en un contexto terapéutico, donde las niñas suelen repetir compulsivamente la experiencia traumática como medio para procesarlo en sus tiempos y de acuerdo a sus necesidades. En lugar de favorecer la elaboración del trauma, la repetición forzada propiciará que la niña se cierre en el silencio. Otro efecto de la repetición es la angustia que provoca en sí mismo el hecho de tener que volver a ir al juzgado o al ministerio público. El adulto puede comprender si es un requisito procesal o un derecho del inculpado y, aunque represente una molestia, puede entender la finalidad y volver a presentarse. La niña, por el contrario, vivenciará la experiencia de manera concreta y egocéntrica. La repetición la llevará a pensar: no lo hice bien, no fue suficiente lo que dije, lo hice mal y estoy metida en problemas. Entre los efectos de la victimización siempre está presente una cuota de culpabilidad y confusión en la dinámica psicológica del niño, que debe ser trabajada en contextos terapéuticos para asegurar que sea resuelta y no afecte su desarrollo. La repetición de participaciones obstaculiza este proceso e intensifica la sensación de culpa y de haber fallado. Revive la vulnerabilidad y falta de recursos que aprendió a ver en sí mismo a raíz de la violencia sufrida. A la culpa se suma la emoción directa de miedo al tener que ir varias veces al juzgado o ministerio público. Como ha vivido agresión, es altamente probable que asocie el juzgado o la agencia del ministerio público como el lugar donde está su agresor, y es posible que así sea. Por lo cual, el miedo a encontrárselo, a que se la lleve, a que la vuelva a lastimar o a que cumpla sus amenazas, desatarán miedo intenso en su realidad psicológica. Otro efecto nocivo de la repetición de participaciones es que la niña se construya la explicación de que tiene que volver a ir porque la vez anterior no le creyeron. Este efecto mina gravemente construcciones terapéuticas indispensables para la recuperación de la infancia que ha sufrido violencias: la sensación de seguridad, la percepción del propio valor y la realidad de que lo sucedido no vuelva a repetirse. En un intento de lograr ser creída desde sus características de desarrollo egocéntricas y necesidad de complacer a los adultos para ser protegida, es posible que la niña cambie lo que dijo anteriormente.
tratando de dar al adulto lo que ella cree que necesita escuchar y así sentir que es creída. Esto genera altos niveles de confusión en la niña y no favorece la recuperación emocional, sino que aumenta la angustia y sensación de desprotección. La repetición del testimonio, al igual que la exagerada extensión en el tiempo de los procesos, favorece la incorporación de información nueva o de modificación de la información existente, contaminando a su vez el recuerdo. La confusión merma la credibilidad del dicho de la niña ante autoridades que, sin conocer la dinámica psicológica y memoria infantil, pueden asumir que un cambio en las respuestas significa falsedad, aun cuando hayan pasado meses o años entre una y otra participación. Múltiples repeticiones y múltiples vivencias de este tipo incluso pueden llevar a modificar la percepción de la propia realidad y las propias percepciones en fenómenos cercanos a la mistificación que implican graves secuelas para el desarrollo. La repetición de participaciones con los efectos mencionados contraviene y perjudica el proceso de recuperación de la situación vivida porque no permite elaborar y cerrar lo vivido. El proceso terapéutico en casos de niñas que han sufrido violencia busca esclarecer la realidad de la victimización sufrida, elaborar duelos, construirse una explicación sobre lo sucedido, asimilarlo y trascenderlo para continuar un proyecto de vida. La repetición y sus efectos, en lugar de favorecer el proceso psicológico, lo obstaculiza. Las dificultades emocionales provocadas por la repetición de participaciones con frecuencia se hacen evidentes en la reactivación de manifestaciones físicas como pesadillas o terrores nocturnos, regresiones, dificultades para concentrarse en la escuela, miedo de separarse de adultos significativos, dificultades gastrointestinales o de alimentación, entre otras. Por estas razones es de enorme importancia que toda participación y contacto del niño o la niña con el proceso de justicia se limite a aquellas ocasiones en las que es indispensable.